Bueno, vamos a comenzar. Shalom a todos los que recién se conectan. Esta semana estamos viendo una porción del libro de Números. Ya falta poco para ir terminando. Vamos a ver en el capítulo. La porción de esta semana es Pinjas, que va en número 25:10 a números 31. Pero vamos a detenernos en el capítulo 27. Y yo le puse como subtítulo a esta predicación: Ovejas sin pastor. Números, capítulo 27. Vamos a leer. Y antes de leerlo, les voy a contar el contexto un poco de la historia para que se entienda, porque por ahí no saben lo que pasó anteriormente. Y aquí Moisés está llegando al fin de sus días. Yahweh le dice a Moisés que él iba a morir y que no iba a ver a la tierra prometida, sino que iba a subir al monte y la iba a ver de lejos, no iba a poder llegar a entrar a la tierra prometida. Y si recuerdan, esto sucedió porque él, en vez de hablarle a la roca, el Dios le dijo: ve y háblale a la roca y la roca les dará agua para el pueblo. Y Moisés, ¿qué hizo? En su enojo contra el pueblo, en su cansancio contra el pueblo por todo lo que habían hecho, fue y le pegó a la roca. Y esa roca representaba a Yeshua, representaba a Jesús. Y entonces el Padre, Dios, Yahweh, le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Y en el versículo 15 dice: entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo: ponga Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga de delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no esté como ovejas sin pastor. Ahí vemos que Moisés tenía una preocupación, y la preocupación era que en su muerte, después de él haber liderado el pueblo de Israel durante más de 40 años, que el pueblo quedara como oveja sin pastor, que quedara sin un líder, sin alguien que pueda llevar adelante el pueblo, y que eso llevara a que el pueblo se descarriara, ¿no? Y lamentablemente eso está pasando el día de hoy con muchas personas. Muchas personas andan por la vida, digamos, aunque son creyentes, como ovejas sin pastor. No tienen a alguien que los dirija. Y lamentablemente en la mayoría de las ocasiones es porque estuvieron en algún lugar, en alguna iglesia, en algún lugar religioso, vamos a decirlo así, y el líder de turno, el pastor, el obispo, como quieran llamarlo, defraudó a las personas. ¿Cuántos no conocen una historia así? ¿Cuántos no conocen? Que fui a la iglesia pero el pastor me mintió, o el pastor quería la plata nomás. La mayoría de las ovejas que están sin pastores por eso, ¿no? Y vamos a ver que aún las escrituras nos hablan de eso. Nos hablan de los malos pastores. En Ezequiel, capítulo 34, vamos a ver que nos habla de los malos pastores que se abusan del pueblo, ¿no? Que dice las escrituras que se apacientan a sí mismos en vez de hacer el trabajo que tienen que hacer. 34, Ezequiel 34, del versículo 2 en adelante vamos a leer. Es lamentable que en el pueblo de Dios pasen estas cosas, pero como vimos, el libro de Ezequiel fue escrito hace miles de años y pasaba eso y sigue pasando hoy en día. Y dice Ezequiel 34, dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Yahweh el Señor. 34:2. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis,
mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis la débil, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errante por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han disperso. Ahí vemos que dice sobre los pastores de Israel, ¿no? Y sabemos que nosotros somos el pueblo de Israel y los pastores de hoy en día, que se apacientan a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizan a las ovejas, lamentablemente, para su propio beneficio. Los pastores utilizan las ovejas para pedirle el diezmo, para pedirle la ofrenda, para vivir una vida cómoda, para hacer lo que ellos quieren, pero no se preocupan por atender, como dice aquí, dice en el versículo 3, coméis de la grosura y os vestís de la lana, o sea, de la grosura de las ovejas, de la lana, de lo que tienen. Dice a la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no le enseñan al pueblo lo que tienen que enseñarle. Muchas veces vemos a líderes que por distintos motivos, no solo muchas veces pueden decir, la mayoría de los pastores, lamentablemente el día de hoy, hasta hay que tener un poco de cuidado cuando dice uno es pastor, ¿no? Porque cuando dice, soy pastor, dice, mirá que no tengo plata, te dicen. O lo primero que piensan es que el pastor quiere la plata, ¿no? De las personas. Y eso es así porque muchos pastores están por el dinero. Lamentablemente eso es así. Y aquí mismo la Escritura lo dice, que en vez de fortalecer la débil, de curar la enferma, de sanar la perniquebrada, lo que hacen es para ellos mismos y para ellos mismos. Pero no solo el dinero, sino que algunas personas están al frente de una congregación porque quieren tener fama dentro de los cristianos, o decir, yo tengo una iglesia de 500 personas. Muchas personas buscan eso en vez de buscar ayudar a las ovejas errantes. Dice que las ovejas andan errantes, buscando por aquí y por allá, y muchos ya ni siquiera andan buscando, muchas ya ni siquiera se quieren acercar a Dios, porque lamentablemente confunden a que un pastor como un ministro de Dios, cuando los defraudó Dios, pero no es así, porque nosotros somos hombres y nos podemos equivocar, y muchas veces muchos hombres se ponen el título de pastores, pero no tendrían que ser pastores. Amén. También vamos a ver, no lo busquen, lo voy a buscar yo en Marcos capítulo 6, 34. En la época de Yeshua también pasaba lo mismo. Habiendo tantos líderes, tanto sumo sacerdote y sacerdote, dice en Marcos 6:34, y salió Yeshua y vio gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahí vemos que el pastor está para enseñar a las ovejas. ¿Cuánto? 6:4. Vemos que Yeshua tuvo misericordia de ellos y ellos necesitaban un pastor y tuvieron al pastor de pastores. Muchas personas dicen, yo no sigo un pastor no porque no me hayan lastimado, sino porque mi pastor es Yeshua y yo no necesito un hombre. Yo no necesito a alguien que esté por encima de todos. Y eso de cierta manera es verdad. De cierta manera Yeshua es el pastor de pastores, pero él también dejó establecido a los pastores. Dejó establecido a personas que podamos llevar adelante al pueblo. Vamos a buscar en Efesios capítulo 4. Vamos a buscar en Colosenses, primero Colosenses 1:18.
para ver que tienen razón. Las personas que dicen que Yeshua es la cabeza, tienen razón. Y Él es el pastor de pastores, Él es el príncipe de los pastores, Él es el supremo pastor de todos. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia. Ahí vemos que Él es la cabeza. Yeshua es el pastor de pastores. Es el que tiene que mandar sobre todas las congregaciones. También en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente, confirmando que Yeshua es el pastor de pastores. 5:4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hablando de Yeshua, ¿no? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de justicia. Amén. Ahí vemos que Yeshua es el príncipe de los pastores. Pero como dije también, Yeshua nombró que iba a haber pastores, iba a haber personas encargadas de la congregación de Israel. Y eso sí está en Efesios. Vamos a buscarlo en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Ahí vemos que Yeshua dejó encargado, ¿no?, a pastores, a maestros y a personas que enseñaran al pueblo de Israel. Más adelante vamos a ver por qué. Pero podemos pensar que esto, no puedo decir tal vez la persona que están aquí presente, no, sí, pero yo tengo mi pastor, y la mayoría de las personas tienen. Lamentablemente hoy en día con el internet, aunque el internet sirve de mucho, también sirve para cosas malas. Muchas personas me dicen, no, yo sigo al pastor tal en internet. Mi pastor es fulanito en internet, que ni lo conoce, no sabe, ni nunca habló con él, lo conoce por los videos nomás, pero ese es su pastor. Y no es así, porque un pastor tiene que estar cerca de las ovejas. No puede ser que tomemos un pastor que vive en Estados Unidos y que diga lo miremos un video nomás y no tenemos comunicación, no podemos pedirle un consejo, no podemos preguntarle nada, ¿no? Muchas personas lo toman así. Si bien sabemos que podemos estar sin congregarnos, aunque la Escritura dice que no tenemos que dejar de congregarnos, allí se refiere a las fiestas, vamos a ver que esas personas que dicen congregarse por internet, que toman a un pastor a su conveniencia, porque es el que ellos quieren, pero no tienen ni contacto con ellos, no sirve. Les pongo un ejemplo. Aquí hay un grupo de personas en Uruguay que ellos dicen tener diferentes pastores. O sea, miran un pastor en internet, otro en un video. ¿Y qué pasa? Que no todos los pastores predican igual. No todos los pastores predican lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, bueno, este pastor dice esto y este pastor dice otra cosa. Y muchas veces es diferente lo que dicen, ¿no? Y entonces, como hacen como un sorteo. Dicen, bueno, a ver, este pastor dice ¿a cuál pastor le hacemos caso? ¿Le vamos a hacer caso? Va a ver, no. Yo voto que hay que hacerle a él, hacen como un sorteo, no como una votación. Yo voto que hay que hacerle caso a este. Yo voto que hay que hacerle caso a este. Entonces, lo que vemos es que hay una votación a cuál le hacen caso. ¿Por qué? Porque le falta una guía, porque le falta un líder, le falta un pastor que le diga, no, esto es así. Y por ello querer buscar en internet, en una parte y en otra, llega a una confusión, porque no todos son iguales. Amén. Pero tenemos que tratar de que, primeramente, tener a Yeshua, a Jesús, como nuestro sumo pastor, como el príncipe, nuestro pastor, y después tener a alguien que nos guíe, que no tiene que ser alguien que conozcamos físicamente, puede ser otra persona, como por ejemplo nosotros estamos ministrando y pastoreando a personas de otras partes del mundo, pero ellas tienen contacto con nosotros, ellas pueden mandarnos un WhatsApp y pueden preguntarnos sus dudas, pueden pedirnos oración, pueden pedirnos un consejo. Amén. No es que estamos totalmente alejados y no nos conocen por los videos en YouTube. Entonces,
podemos decir, bueno, ¿para qué sirven los pastores? ¿Para qué están los pastores? Para eso vamos a volver a Números, en los versículos que leímos al principio, en Números capítulo 27, para ver qué fue lo que le dijo Moisés a Yahweh. Dice en el versículo número 27-17, cuando le pide, ¿no? Que dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca. Esa es la función del pastor. El pastor tiene que ser como la punta de una flecha, no como la punta de una pirámide, porque lamentablemente estamos acostumbrados a que los pastores en las distintas congregaciones 27-17 estamos acostumbrados a que los pastores en diferentes congregaciones haya que servirlos, haya que hacer todo para ellos. Lamentablemente conocemos ejemplos. Me acuerdo que conocimos unos pastores aquí en Salto, que una iglesia pequeña, ¿no? Que se tuvieron que ir de Salto por todo lo mal que hicieron, ¿no? Pero nos comentaban gente que llegaba la gente a la congregación y le decía, bueno, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo hago tortas, ¿no? O soy cocinera. Bueno, entonces la llamaban para que le cocine. Fulanita no me hace una torta, no me venía a cocinar, ¿no? Llegaba otra hermana y dice, ¿vos qué te dedicas? No, yo me dedico a hacer limpieza en las casas. Ya sabían y a los días le llamaban, no podía venir ni a limpiar mi casa. Y los agarraban así, a los hermanos de la iglesia los agarraban de empleados, para que le cocinen, para que le limpien la casa, y todo poniendo como excusa, ¿no? Un servicio para Dios. Y vos estás sirviendo a los pastores, estás sirviendo para Dios. Pero la palabra, las escrituras dice que los líderes, que los que están más altos, son los que sirven, no los que son servidos. Lamentablemente se ha metido eso en las congregaciones, en las iglesias, de que toda la gente lo tiene que servir al pastor. El pastor está allá arriba y los demás, los congregantes tienen que hacer todo para ellos. También otro ejemplo, que es para reírse un poco, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando celebramos Pesaj o Pascua aquí, nosotros hacemos lo que se llama lavamiento de pies, ¿no? Y si recuerdan, yo como líder, como pastor, le lavé los pies a las personas que vienen aquí, ¿no? Porque fue el ejemplo que nos dio Yeshua. Él, como el pastor de pastores, como Dios mismo, ¿qué hizo? Dice que tomó una toalla cuando celebraron la cena, que era Pesaj, y le lavó a los discípulos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Pedro dijo, no me laves? Yo tengo que lavarte, o sea, él quería lavarle a Yeshua, ¿no? Y Yeshua no, dice, no, si no te dejas de lavar, no vas a entrar al reino de Dios. Y entonces, bañame, le dijo, ¿no? Y Yeshua le dijo, no es necesario, solo los pies. Y entonces, esto de lavar los pies, no hay muchas iglesias que lo hagan, ¿no? Y tenemos un hermano que le enseñó a los pastores de su congregación que había que hacer esto, ¿no? ¿Y qué pasó cuando terminaron de celebrar Pesaj, de celebrar lo que se llama Santa Cena en la iglesia evangélica? Los pastores pusieron unas sillas adelante y dijeron, bueno, ahora pasen todo y lávenos los pies a nosotros. No entendieron nada, porque eso era un símbolo de humildad, de cómo el que supuestamente es mayor, porque el que está enseñando tiene que estar al servicio de los otros. No, hicieron que la congregación le lavara los pies a ellos. Pero vamos a buscar en Mateo, cuando Yeshua nos habló sobre esto, sobre la humildad. En Mateo capítulo 20. Mateo 20, versículo 25. Aquí para el contexto había Santiago y Juan le pedían a Yeshua que querían sentarse a la derecha de él, a la izquierda de él, querían que ser mayores que los demás, ¿no? Y entonces Yeshua le contestó, dice, entonces Yeshua llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se señorean de ellas?
y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así. O sea que el pastor no tiene que ejercer potestad sobre las personas. Dice, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La persona que sirve es la que quiere ser la que va a ser la grande, amén. Dice en el 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos que Yeshua mismo, Dios mismo hecho carne, vino a servir. Él vino a servir a los demás, a sanar a los enfermos, vino a dar palabra, a enseñar, no vino a cruzarse de brazos, tráiganme la comida, tráiganme esto. Él vino a servir a los demás, amén. Y los pastores tienen que ser así. Lamentablemente, como dije, ¿no? Hoy en las congregaciones, ¿qué pasa? Que hay como un sistema piramidal. Está arriba de todos el pastor, en algunas es el apóstol, algunas es el profeta, que es intocable, ¿no? También hoy estoy con muchas anécdotas y muchos ejemplos contando, ¿no? Recuerdo que un hermano de una iglesia de Estados Unidos hablaba que él se había congregado en una iglesia apostólica y nos decía que una vez el apóstol estaba predicando, ¿no? Y a él le pareció que lo que estaba diciendo estaba totalmente errado. Pero él no pudo ir ni siquiera llegar al apóstol a decirle, porque antes, podía hablar con el apóstol. Antes tenía que hablar con el encargado o con el líder de tal cosa, ¿no? Y entonces el apóstol se enteró y lo mandó al líder. O sea que son como intocables. Bueno, vos si querés hablar tenés que pedir una cita, que te den hora y que... No, un montón de cosas. Entonces vemos que están en una pirámide, están allá arriba, son intocables. Y eso es lo que Yeshua dijo que aborrecía en Apocalipsis, que se llama la doctrina de los Nicolaitas. Vamos a buscar en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en el capítulo 2, que hace la mención de eso, y muchas personas no saben qué es esa doctrina nicolaíta que aparece allí. Muchos en las iglesias evangélicas, en la iglesia, piensan que se trata de que hacer pecar a las personas con la idolatría, pero no tiene que ver con eso. Dice Apocalipsis 2:6, vamos a leer, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí hablando de Yeshua, ¿no? Que aborrece eso. Y en el 2:15 también dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Y qué es esta doctrina de los nicolaitas? Para entender eso hay que estudiar la palabra nicolaita, que en el griego está formada por dos partes. Nikos, que quiere decir vencedor o conquistador, y laos, que quiere decir pueblos. O sea, ¿qué quiere decir nicolaitas? Conquistador de los pueblos. En la época de que Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, ¿quién era el conquistador del pueblo? Los romanos. Los romanos eran los conquistadores del pueblo. Y alguien llamado Constantino, que muchos lo habrán oído nombrar, él en el 313 mandó, si se acuerdan en la historia, mandó a matar a los primeros creyentes en Dios, a los primeros cristianos, vamos a decir, entre comillas, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba el Coliseo romano, que los tiraban ahí a los creyentes con los leones y eran devorados por los leones, ¿no? Pero dice que eso no sirvió, que al contrario, cuando las personas romanas, las personas griegas veían que los hijos de Dios morían como mártires, recuerdo que alguien decía: nosotros no tenemos ni por qué vivir y ellos tienen por qué morir. Ellos tienen un porqué al morir, porque veían que no morían con el corazón desgarrado o llorando, sino que se entregaban sus vidas a las manos de Yeshua. Amén. Entonces, Constantino dice que
Primero hizo un edicto donde había que todo el que fuera creyente en Yeshua, que guardara los mandamientos de Dios, porque los primeros creyentes guardaban el Shabbat como lo hacemos nosotros, guardaban el día de reposo. Que todos los que hicieran eso tenían que morir. Pero cuando vio que en vez de que eso sirviera para terminar con los primeros creyentes, en realidad se multiplicaban cada día más, ¿qué hizo? Se puso al lado de ellos. Entonces en el 365 dijo que se había convertido, que él también creía en el Dios de Israel. Pero eso no fue así, sino que él, como vio que no lo podía, no se podía deshacer de ellos de esa forma, ¿qué hizo? Como hace el diablo muchas veces, trató de meterse adentro y tratar de destruir desde adentro de la congregación. ¿Y qué hizo? La mentira se disfrazó de verdad. Claro, la mentira trató de disfrazarse de verdad. ¿Y qué hizo él? Una de las cosas que hizo fue cambiar el día de la adoración. Si ustedes leen la Biblia, en todos los versículos de la Biblia, dice que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios tiene un día apartado, un día santo, un día de reposo, que es el día sábado, es el día del Shabbat. Sin embargo, todas las iglesias, o la mayoría de las iglesias cristianas, evangélicas, ¿qué hacen? Guardan el domingo. ¿Por qué se congregan el domingo? Porque dicen, no, el domingo es el día. ¿Y qué pasó? Que Constantino cambió ese día. Constantino dijo, bueno, ahora yo soy creyente también. Pero no, el Shabbat, el sábado no sirve más. Ahora vamos a cambiarlo por el domingo. ¿Y qué pasaba en el domingo? Que en el domingo se adoraba al Dios, entre comillas, Sol. Entonces hizo que los creyentes cambiaran el día de adoración santo de Dios que eligió él por un día que puso un nombre. Y muchos siguieron con eso. Dijeron, bueno, está bien, no puede ser para tanto. Entonces vemos que Constantino hizo eso, y también lo que hizo, que lo que estábamos hablando de los nicolaitas, introdujo la doctrina o la enseñanza de las curias. Las curias eran divisiones entre los creyentes que ponían a un líder, como la Iglesia Católica, que tiene un papa sobre todo, pero en cada lugar tiene, por ejemplo, en Salto tiene su cura o su obispo supremo, ¿no? Pero lamentablemente, como vimos, también eso se trasladó a las iglesias cristianas, que tienen un pastor que está sobre todos los pastores, un pastor que no se le puede decir nada, que él toma una decisión y es así y ya está. Y eso no es así. Aquí vemos, como dice las Escrituras, que el pastor no es mayor que las personas que vienen a congregarse. Puede estar ayudando a las personas porque tal vez las personas no tienen la madurez para ir a los buenos pastos, ¿no? Pero él no es mayor. Él está para servir, está para enseñar. Entonces, como vimos, los pastores están para llevar a las ovejas a las buenas pasturas, a la buena comida. ¿Y qué es eso? La palabra de Dios. Está para que se alimenten. Vamos a ver en Efesios capítulo 4 que Pablo aquí nos dice para qué están puestos los pastores. Ya leímos uno de esos capítulos, de esos versículos, el 11 ya lo leímos. En Efesios 4:11 leímos que decía que él había constituido pastores, profetas, evangelistas, maestros, ¿no? Pero ahora vamos a ver para qué los puso, ¿no? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí vemos que para qué están puestos los pastores humanos, vamos a decir así, para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a la cajal, a la congregación de Israel, para llevarlos al guardar los mandamientos de Dios. Dice, sigue diciendo en el 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y de la conciencia del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doctrina por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre para engañar, empleando con astucia la artimaña del error.
Ahí vemos lo que dice, ¿no? Dice, para que ya no seáis niños. Los pastores tienen que enseñar a la gente que muchas veces son como niños espiritualmente, que no saben qué es lo que tienen que hacer, que no saben, que andan de aquí para allá fluctuando, dice, en todo viento de doctrina, ¿no? Y que dice, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia la trimaña del error. ¿Cuántas veces hemos estado, yo he estado también, en lugares que predican cosas erradas? Y eso lo utilizan para decir, venga y traiga su diezmo. Traiga su diezmo porque se va a ir al infierno. Si no trae el diezmo, se va a ir al infierno. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir eso? ¿No? Y escribir, restar y sumar. y un montón de cosas así, ¿no? Y su ofrenda y digo, bueno, está bien, vamos a suponer que eso fuera así, ¿no? Pero la Escritura dice que somos salvos por gracia. Que somos salvos porque creemos en la muerte y en la resurrección de Yeshua, no por obras. Vamos a suponer que estos pastores dijeran, no, bueno, pero nosotros somos salvos por obras, ¿no? Que ellos dijeran eso, nosotros no. Porque si dicen que para ser salvo hay que llevar el diezmo, ¿y entonces por qué no guardan los demás mandamientos? ¿Por qué solo el diezmo? ¿Por qué no enseñan que hay que guardar el Shabbat? ¿Por qué no enseñan que hay que guardar las fiestas? No, solo el que le conviene a ellos. ¿Por qué? Porque recuerdo un pastor también, estoy muy hablador de los demás, lamentablemente, pero sirve como ejemplo, ¿no? Que él conocía un poco de esto, del Shabbat, que era un día santo, conocía la historia de Constantino, que él había cambiado el sábado por el domingo. Pero ¿saben por qué no se reunía los sábados? Porque decía, no, lo que pasa es que si yo abro reunión los sábados no viene nadie. Dice, porque la mayoría trabaja. Entonces, ¿qué? ¿Y qué pasaba con que no vaya nadie con la mayoría trabajaba? Que esto le faltaba. Entonces, ¿qué le interesaba a él? ¿Le interesaban las almas o le interesaba el dinero? El dinero. Lamentablemente esto es así. No, muchos pastores también son asalariados. Muchos pastores están por el dinero nomás. Y la palabra dice que el pastor no puede ser un asalariado. El pastor tiene que hacer esto que es tan hermoso por amor a las personas, por amor a las almas. Amén. No por dinero o por tener un buen pasar. Amén. Entonces, como vimos, muchas veces los pastores hacen las cosas erradas y llevan con engaño a las personas al mal, ¿no? Pero los pastores estamos para esto, para enseñar al pueblo a que puedan caminar en la santidad, caminar en los mandamientos. Porque muchas personas dicen, sí, no, la santidad, tenemos que ser santos. Y parece que andan en una coronita acá, ¿no? Sí, tenemos que ser santos. Y no miran nada, y no miran ni televisión, ni hacen nada, ¿no? Pero no es eso ser santo. Ser santo es guardar los mandamientos de Dios. Ayer hablaba con un pastor y me dice, sí, porque en Estados Unidos tenemos la iglesia del movimiento de santidad. Qué bueno, ¿no? Bonito, o sea, está bueno el nombre y ojalá fuera así, ¿no? Que sea un movimiento de santidad. Pero yo le pregunto, ¿estarán guardando las fiestas? ¿Estarán guardando la Biblia desde el principio al fin, desde Génesis y Apocalipsis? ¿O algunas cosas nomás? ¿Cómo será? ¿No? Y bueno, entonces, ya para ir terminando con esto, ya hablando de nuestra posición, ¿no? Como pastores, muchas veces es difícil para el pastor estar en este lugar. ¿Por qué? Porque somos unos representantes de Dios. Y somos representantes de Dios, pero somos carne. Tenemos nuestras luchas como todos. Tenemos nuestras dificultades como todos. Y lo que es más difícil, que lo hablamos con mi esposa, es ser equilibrados. ¿Por qué? Porque dice que Dios es amor, ¿no? Y es verdad, Dios es amor. Pero también hay otro versículo que dice que Dios es como fuego consumidor. Entonces, muchas personas les gusta que sea como fuego consumidor y te vas a la condenación y te vas al infierno y sos un pecador y sos una manzana podrida y sos todo lo malo, ¿no? Y
Otras personas son mucho amor. Estás en fornicación. Bueno, Dios te perdona, no pasa nada. Pecaste, bueno, está. Arrepentite, no pasa nada. Bueno, da la vuelta a la página y hace que no pasa nada y está. Y las dos posiciones están mal. No podemos ser ni puro amor ni pura condenación, porque Dios no es puro amor y pura condenación. Es un equilibrio perfecto entre las dos cosas. Y nosotros humanamente a veces nos cuesta, como pastores, saber qué hacer. Nos cuesta saber qué decisión tomar o cómo tomar. Porque, por ejemplo, si recuerdan, si la palabra, lo que venimos estudiando, ¿no? En todos estos sábados atrás. Primero, en una de las porciones, ¿se acuerdan que lo dije recién al principio? Que Moisés dice que le tenía que hablar a una piedra, ¿no? Había una piedra y él, enojado, le pegó, ¿no? Y sabemos que esa piedra representaba a Yeshua, y por eso, por pegarle a esa piedra, él recibió vamos a decir, una maldición, vamos a decir así, un castigo que fue no poder entrar a la tierra. La tierra que Dios le había prometido, esa tierra santa que fluía leche y miel, él no pudo entrar por haberle pegado a la roca. Y lo leíamos con mi hijo hace varios días atrás, la semana anterior, recuerdo. Me decía, no es para tanto, me decía, papá, no es para tanto, me decía, ¿no? Y capaz ante nuestro ojo parece que sí. Y sin embargo, en otra que mi esposa lo predicó el Shabbat pasado, tenemos a otro hombre que fue y mató a alguien que era parte del pueblo de Israel. Mató a uno de sus hermanos porque estaba pecando, a Pinjas. Dice que, si recuerdan, dice que él estaba fornicando con una madianita, ¿no? O con una moabita, madianita, ¿no? Y dice que él se llenó de celo, agarró su lanza y lo traspasó, ¿no? A los dos. Lo mató a los dos. ¿Y qué pasó? Dios le dio una bendición. ¿Por qué? Porque dijo que de su descendencia iban a ser los sacerdotes. Porque Dios vio el celo. Entonces te pones a pensar, decir, porque Moisés le pegó una piedra, tuvo un castigo, y porque Fiñas mató a alguien, tuvo una bendición. Es medio difícil de entender, ¿no? Pero algo que tal vez nos ayude a entender eso, vamos a buscar en Santiago, un versículo en Santiago que tal vez nos ayude a entender eso. En Santiago 2:13. Primero que nada, nosotros como líderes, como pastores, como representantes de Dios, y no solo como los pastores, cada persona creyente es un representante de Dios, porque las personas no lo miran igual que cualquier persona, porque aquel es creyente o aquel va a la iglesia, ya no nos miran igual, ¿no? Dice en Santiago 2:13, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces tenemos que tener misericordia siempre. Lo vuelvo a leer. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea que si nosotros no tenemos misericordia por los demás, no tenemos amor, el día de mañana Dios va a tener un juicio por nosotros sin misericordia. Les digo, vos condenaste a todo el mundo, vos mandabas al infierno a todo el mundo estaba mal, yo no voy a tener misericordia. Lo dice aquí Santiago. Pero dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces en nosotros tiene que triunfar la misericordia sobre el juicio. Pero sobre todas las personas igual, ¿o cómo es? Ahora vamos a 1 Corintios para que nos conteste, Pablo nos contesta esto. En 1 Corintios, versículo 5, ya para ir terminando. ¿Capítulo? 5, 1 Corintios 5:11. Dice, más bien os escribí que no os juntáis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis.
Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5:11. ¿Qué dice aquí la palabra? Que Pablo había una persona que era un inmoral y se decía que era un hermano. Entonces vemos que ahí sí puede haber un juicio sin misericordia. ¿Por qué? Porque diciéndose ser hermano, diciéndose ser creyente, diciendo que Dios está en una vida de pecado. Dice, volvemos a leerlo, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea que así mismo él diciéndose, no, yo soy un creyente, yo soy fuera fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No? Porque los que están fuera, Dios los juzgará. Dios los juzgará. Amén. Pero nosotros tenemos que tener misericordia por los que están afuera. Porque muchas veces decimos, aquel hijo del diablo. Pero ¿qué sabemos? Capaz nadie le habló nunca. ¿Qué sabemos si alguna vez escuchó el Evangelio? Y si ya estamos condenando a esa persona. No es así. Nosotros tenemos, como representantes de Dios, tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener amor por esas personas. Sí podemos, como hizo Fineas, ¿no? Porque, volviendo al ejemplo de Pinjas, de Fineas, ¿no? Que atravesó dice, ¿por qué? Porque era parte del pueblo, ¿no? Es el que estaba fornicando, era parte del pueblo de Israel, conocía todos los mandamientos. No era alguien que no sabía nada y estaba ahí, bueno. No. Él juzgó a alguien que era parte del pueblo de Israel y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que no tenía que hacerlo. Claro, porque dice, mi esposa juzgó con juicio justo. Y se llenó de celo porque vio que lo que estaba haciendo estaba mal. Amén. No, con esto no quiero decir que mañana salgamos a matar a alguien, ¿no? Con una lanza. Pero tenemos que tratar de tener un juicio justo y tener misericordia de las personas. Tener misericordia de los que están extraviados, de los que están que nunca reconocieron a Yeshua como Salvador, como su único Salvador. Amén. Así que Yahweh tenga misericordia de las personas que están como ovejas sin pastor y que puedan encontrar un pastor, aunque sea a la distancia, como dije hoy. No tiene que ser que viva en el lugar, que ir a su congregación, pero por lo menos tener a alguien como un referente de, bueno, me pasa algo, le pregunto, mirá, tengo esta duda, tengo este problema, ¿no? No que se queden con que no, Yeshua es mi pastor y yo con él nomás, sino que Dios por algo puso también a personas como pastores. Amén. Vamos a estar terminando entonces y vamos a orar.